ha llegado. Comerciales, No me refiero a la Navidad que está en los grandes almacenes, al cual todo el mundo corre y dice, esto es Navidad, comprar, consumir, adquirir. No, estamos en Adviento, un tiempo en el cual la iglesia, una vez más, vamos a decirlo así, se disciplina para esperar. Una vez más, aprender a esperar. El Adviento es esto. Vamos a estar meditando estos domingos en torno a Isaías 40 y cómo se vive el Adviento desde este bello poema. Consolad, consolad a mi pueblo. El Adviento, decimos, es un tiempo en que la iglesia nos entrenamos en esta época de espera, sobre la anticipación. No es nostalgia, ni menos una nostalgia pasiva, es también una disciplina espiritual. La ventaja del tiempo litúrgico que tenemos como cristianos, cuando celebramos el Adviento, la Navidad, la Semana Santa, nos permiten reflexionar sobre nuestra relación con Dios también, sobre nuestra espiritualidad también, sobre lo que Dios ha hecho y lo que ha prometido seguir haciendo. La fe cristiana, pues, en esta época tenemos la oportunidad de recordar. Fijaos, recordar el futuro. El futuro prometido por Dios. El futuro que ya está aquí. Pero espera un poquito. El futuro que ha irrumpido en la historia y que va creciendo y que va creciendo. Pero sabes, es un futuro que va creciendo y que te va abrazando. Por eso te voy a invitar esta mañana a que le digas al que está al lado, cómo Dios nos abraza. Que le digas al lado, mira, hermano, hermana, el que está ahí a tu lado, dile, ¿sabes? Dios consuela. Díselo. Así, con ánimo. Dios consuela. Ahora dile al que está del otro lado, así, Dios consuela tiernamente, no de cualquier manera. Dios consuela tiernamente. Es la historia que se va abrazando, que nos va abrazando, que va creciendo. Porque dijo Jesús que esta historia del reino es como la semilla que es plantada y que va creciendo y va dando su fruto. Pero mientras va creciendo nos va abrazando también. Y en ese abrazo está el consuelo de Dios y el consuelo tierno de Dios. Si os quedáis con esto, os quedáis con la predicación de esta mañana. Es un tiempo de consuelo. Isaías 40, del 40 al 45, pertenece a lo que se conoce el segundo Isaías. Es decir, es un gran poema, los cantos del siervo del Señor se dice, y se escriben dentro del contexto del exilio de Israel en Babilonia. Siglo duro para el pueblo de Israel. Un pueblo, una época muy difícil. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que Israel está padeciendo las advertencias de los profetas que les había dicho una y otra vez el primer Isaías 1, volveos al Señor. Este canto de Isaías es un nuevo éxodo. El pueblo de Israel se encuentra en Babilonia cautivo y tiene muchos años ahí. Dios había enviado a los profetas a anunciarle al pueblo de Israel, arrepentíos, pero no lo habían hecho. Israel había quebrantado la alianza. Israel se había entregado a la idolatría, a la injusticia, a la corrupción. Isaías 1 abre de esta manera, ¿no? Habéis abandonado el juicio, os habéis olvidado de la viuda, del huérfano, del pobre.
Oseas decía, Amós decía, habéis cambiado al pobre por un par de zapatos. Era grande la injusticia y además hacían grandes cultos. Era una sociedad religiosa, una sociedad grandemente religiosa. Hacían grandes hecatombes de animales sacrificados al Señor, pero la respuesta del Señor era, vuestras fiestas me son abominación. Una época compleja para el pueblo de Israel, porque sí adoraban a un Dios, Baal, y invocaban a Yahvé, pero se comportaban como adoradores de Baal, y estamos hablando del pueblo de Israel. Había maldad religiosa, perversión dentro del pueblo de Israel. Había también injusticia social, que era un reflejo de haber perdido la mirada en el Dios de la justicia y en el Dios liberador que había sacado a Israel de Egipto. Había maldad, violencia, y una y otra vez Dios había enviado a Isaías, a Amós, a Oseas, a los profetas llamados del siglo VIII, porque en esa época, a llamarles al arrepentimiento, y no, siguieron en este andar el pueblo de Israel. Tal manera que al final llega Nabucodonosor, rey de Babilonia, y arrasa con Israel. Se lleva cautivo a los principales del pueblo y están ahí bajo servidumbre en Babilonia. Esto nos muestra que Dios detesta la injusticia, que Dios detesta la opresión. Aun cuando sea su pueblo elegido, Israel, Dios rechaza toda opresión, aunque venga de Israel. Esto nos tiene que servir de lección hoy en día con todo lo que está pasando en Gaza y en Palestina, que muchos dicen, no, es el pueblo de Dios. Aunque sea el pueblo de Dios, es injusticia y Dios la detesta. Y no es justo lo que Israel está haciendo en Palestina, en Gaza, en Cisjordania y en toda esa zona. No basta ser el pueblo elegido. Dios ya ha mostrado que aunque sea su pueblo, la injusticia es rechazada totalmente por Dios. Y bueno, de aquí vienen otros temas que no voy a entrar ahora, pero el pueblo de Dios ahora es justo los que buscan la justicia y la paz, no es una nación. Pero aún así nos muestra pues que el pueblo de Israel está viviendo la consecuencia de su pecado y se encuentra en el exilio ahora ahí sin templo. Fue arrasado el templo de Jerusalén. El pueblo se encuentra sin tierra porque están en el exilio y están sirviendo a otros señores. Y era tal el dolor del pueblo de Israel que más adelante va a escribir justo en los Salmos, que dice, en los ríos de Babilonia, ¿cómo podemos entonar un cántico a Dios fuera de nuestra tierra? Había dolor, desesperanza, y han pasado muchos años. Pero he aquí que el dolor no termina, no es para siempre. Que el juicio de Dios no es eterno. Y hay que decirlo, Babilonia se había excedido también con el pueblo de Israel. Era un poder imperial que había absolutizado su dominio. Así que ahora el profeta se levanta y exclama un poema viendo a lo lejos, viendo la promesa de Dios, recordando el futuro de Dios. Y le dice al pueblo, mirad, después de muchos años de estar bajo el yugo de Babilonia, les dice, mirad, vuestro servicio forzoso ha concluido. Vuestro sufrimiento ha concluido. Confortad, consolad a mi pueblo. Consolar a mi pueblo, dice. Es decir, reanimarlo, infundirle fuerza. Ha terminado su periodo de dolor. Hay una
nueva manera de mirar la historia. Es una curación profunda la que Dios va a hacer. Es una gran acción divina. La mano de Dios se va a meter. Consolar a mi pueblo. Se refiere justamente a esa acción de Dios cuando dice el Salmo 23, confortará mi alma. El consuelo de Dios viene así, a nosotros, confortando nuestra alma. Consolar es restituir la dignidad, anunciar la esperanza de la historia de Dios, activar la resistencia también. Y fijaos, lo dice en 2 ocasiones Isaías. Dice consolar, consolar a mi pueblo. Es un superlativo retórico, es como si Dios dijera, consolaos plenamente. Decirles que no todo está perdido, que el sufrimiento vuestro se ha acabado, que Dios va a meter su mano en la historia y va a traer el consuelo, consolar. Decirle a mi pueblo que su humillación ha terminado, que la humillación, que el dolor no es la última palabra. ¿Cómo habrán escuchado los primeros oyentes esto? Están ahí en Babilonia, esclavos, sirviendo a otros dioses, a un reino extranjero. Pues es una buena noticia. Es la irrupción de Dios en la historia. Es la palabra de Dios que viene. Es el kairos de Dios que irrumpe en medio de una situación ignominiosa para el pueblo de Israel. Es palabra. Pero es palabra ahora de esperanza. Palabra de consuelo. Palabra de vida. Palabra de perdón. Palabra de restauración. Palabra de sanidad. Y es interesante que Isaías dirá justo esto. Los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Dios irrumpe en medio del silencio, porque cuando la gente sufre, cuando hay dolor, cuando hay angustia, parece que en torno no hay más que un silencio sórdido. Y cualquier sonido se convierte en un chillar en nuestros oídos. Pero en medio del dolor y del sufrimiento, cuando Dios viene, fijaos, viene para consolar. Para consolar diciendo, yo estoy contigo y tomo partido. En medio de nuestros dolores, en medio de nuestras dificultades, en medio de nuestras soledades, en medio de nuestras luchas, en medio de nuestras aflicciones, Dios viene a nosotros, hermanos y hermanas, y nos dice, consolaos, consolaos. Viene con su voz, con su palabra, palabra sanadora que restaura, y toma partido para nosotros, para los que padecen en este mundo, en este tiempo, los migrantes, los pueblos empobrecidos, las mujeres sometidas a violencias machistas, los trabajos precarizados, las comunidades racializadas, los pueblos expulsados, las víctimas de las guerras. Dios viene a este mundo y dice, consolaos, consolaos, pueblo mío. El Adviento significa esto. Es palabra de consuelo, recordar el futuro prometido de Dios para nosotros hoy. Por eso el Adviento es preparar el camino. Estar atentos a lo que viene, porque ya viene. Como decía Mateo en el Evangelio, no sabemos el día ni la hora, pero que ya viene. Estar atentos, preparados, no estar temerosos. A veces hacemos lectura del Evangelio de Mateo en esta sección con temor y terror. El Señor va a venir. No, que el Señor venga, qué bueno, qué es lo que queremos. Y alegrarnos que venga y que haga su juicio. Y vendrá como ladrón en la noche, pues qué bien. Señor, queremos que vengas, Maranata, ya viene el Señor. Pues qué bien, porque la venida del Señor y su anuncio es consuelo, consuelo. Y el consuelo de Dios desmonta los yugos de la injusticia.
y de la opresión. El consuelo de Dios es una voz activa que nos lleva a cambiar el mundo, a cambiar la historia. Pero fijaos, Dios te ha consolado antes. En medio de tus sufrimientos y tus luchas, podemos recordar, porque el Adviento es recordar el futuro también a través del pasado. Lo que Dios ya ha hecho en nuestra historia es recordar la historia de Jesucristo, que ha nacido, que se ha encarnado el Dios en el vientre de María, para traer la esperanza del futuro de Dios. Así que estamos en un arco del pasado al presente, al futuro. El Adviento también es un tiempo de acción de gracias. Reconocer lo que Dios ya ha hecho en tu vida. Es un tiempo de decir: Señor, en el pasado me has sustentado de esta y de esta otra manera. Me has consolado en los momentos más duros de mi vida, tal vez. Y el Adviento es recordarlo, rememorarlo, y hay algo más. Podemos respirar profundamente y decir: fijaos, un nuevo rostro viene ahora. Un nuevo rostro de Dios viene ahora. Dice que nos consuela. ¿Cómo? Con cariño. ¿No? Con cariño. Consolad. Consolad a mi pueblo, dice Isaías ahí. Hablar con cariño a Jerusalén. Es decir, hablar, fijaos, este rostro de Dios que a veces se nos olvida. Hablar con ternura es la mejor traducción. ¿Por qué la Navidad, el Adviento nos gusta? Entrevistaban en el diario El País a algunas personas y decían: ¿por qué les gusta el Adviento? Además, bueno, la Navidad y estas épocas. Fuera de las cosas comerciales que decían varios. Me recuerda a mi infancia. Me recuerda a mi niñez. Y es eso. El Adviento es un tiempo de celebración, de alegría, de encuentro con familia, de encuentro con amigos, de crecer en esperanza, de recordar el tiempo pasado también, con alegría. No es nostalgia, es ternura de Dios. El Adviento es tan tierno como el niño que va a nacer en Belén. El Adviento es la ternura de Dios que se va a encarnar en Jerusalén para darnos vida, para darnos paz, para hacernos crecer en el amor y la reconciliación. ¿Qué hay de tierno en este pasaje de Isaías? En Isaías 40. Fijaos cómo va a ir construyendo la ternura. La ternura de Dios es algo a lo que a veces no estamos acostumbrados a oír. Siempre hablamos de Dios como el Dios justiciero, el Dios castigador, el Dios que vive en el cielo con su barba blanca y nos va señalando a cada uno, ¿no? Como si fuésemos personajes de un videojuego, que si nos equivocamos nos mata o nos castiga. Un Dios aterrador. No, fijaos cómo Isaías nos dibuja, nos muestra un Dios consolador, pero un Dios tierno, como el pastor apacienta su rebaño, en su brazo lleva a sus corderos, dice Isaías 40:11. Más adelante lo dirá, no está aquí. Dirá Isaías también: ¿qué tan tierno es el Señor? Pues mirad, ¿puede una madre olvidar a su hijo? Pues yo no lo olvidaré, dice el Señor. Isaías 49:15. Como el pastor que cuida su rebaño, recoge los corderos en sus brazos, los lleva junto a su pecho y guía con cuidado a las recién paridas. Este es el Dios de Israel. Este es el Dios de Jesucristo, el Dios de la Biblia, el Dios del Adviento, el Dios que confesamos y creemos, aquel que nos abraza
Por eso decía al inicio, es el reino de Dios que va creciendo y que nos va abrazando con cariño, con consuelo. Es un Dios, pues, que camina a nuestro lado. La ternura es la fuerza más humana y más divina para reconstruir vidas quebrantadas. No es asistencia social solamente, es compromiso, es amor, es entrega. Hablar al corazón, dice Isaías, hablar al corazón de Israel, hablar al corazón de Jerusalén, hablar al corazón de esos que padecen, que sufren, hablar al corazón de los que ahora están bajo opresión, hablar al corazón de las víctimas del mundo, hablar al corazón nuestro. Es un Dios, pues, que no se olvida, pues, del dolor, del sufrimiento, que no le da la espalda a la historia. Es un Dios que se involucra con nosotros de tal manera que toca a nuestros corazones y quiere estar con nosotros. De tal manera, como dice Apocalipsis, es el Señor que llama a la puerta y que si tú abres, dice Jesús, y el que abre su puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Es un Dios, pues, que muestra su ternura así. Es, pues, la ternura del Señor un aspecto de este tiempo de Adviento también, que podemos recordar. Un Adviento, pues, hermanos y hermanas, que nos invita a escuchar los clamores del pueblo que también padece, de la gente que sufre. Por eso Adviento es un buen deseo para todo el mundo. Dirán los ángeles, gloria a Dios, en el cielo y en la tierra, paz para los hombres de buena voluntad. Un Adviento que anuncia, pues, un consuelo con acciones. Un Adviento que rompe los yugos, la injusticia. Un Adviento que desea que las espadas se conviertan en arados. Un Adviento de ternura expresada. Un Adviento que te abraza, que te consuela y que lo hace también con la ternura del Señor. Que el Señor nos permita crecer en este tiempo, hermanos, sabiendo, recibiendo el consuelo del Señor y su ternura, y compartirlo también con otros y otras. Que el Señor nos ayude.